Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Qué tal? Mi nombre es Alex Tarasiuk, soy uno de los pastores de la Iglesia Conexión Vertical en Querétaro, México. Y hoy vamos a estar leyendo de 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8 al final, 16. Voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Te escribo estas cosas, esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este pasaje viene después de una lista de calificaciones para los obispos o los pastores o ancianos. Este capítulo en particular tiene dos listas de requisitos. Entonces hay requisitos para los obispos y después otros para los diáconos. Los diáconos, diácono en realidad es una palabra griego que significa siervo. ¿De dónde viene este término diáconos? Bueno, en realidad nace en Hechos. Hechos capítulo 6, hablando acerca de una necesidad que surgió en la iglesia donde los apóstoles no podían atender a las necesidades del servicio en la iglesia. Entonces ellos dijeron, mira, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y ministerio de la palabra. Eso está en Hechos capítulo 6, versículo 3. Entonces los diáconos, su rol era de ir apoyando y sirviendo en cuanto a los aspectos organizacionales de la iglesia. Entonces tiene esta lista de requisitos. Ahora, algo curioso es que uno de los diáconos que menciona en Hechos capítulo 6 es uno llamado Esteban. Y Esteban luego termina siendo el primer mártir matado por los judíos, pero su muerte vino después de una enseñanza increíble donde él repasa toda la historia de Israel y muestra cómo es que siempre los líderes judíos estaban resistiendo al Espíritu Santo. Entonces, lo digo para mencionar de que estos no eran personas que simplemente estaban puestos para barrer el piso o simplemente para hacer un trabajo manual sin pensar. Estos eran personas altamente capacitadas y personas al cual el resto de la iglesia podía apuntar y decir, yo quiero ser como estas personas. Y por lo tanto, yo creo que hay algunas cosas que podemos aplicar. Porque si vemos esta lista de responsabilidades para los diáconos, nos damos cuenta que mucho tiene que ver con carácter, no necesariamente de cómo ejecutar tal o cual cosa. Muchas veces nosotros levantamos líderes en nuestras iglesias a causa de lo que ellos pueden hacer. No, mira, esta persona es excelente haciendo tal cosa y es excelente haciendo tal otra cosa. Tiene carisma, tiene capacidades, pero muchas veces el carácter queda a un lado. Y eso va en contra de esta lista que tenemos en 1 Timoteo capítulo 3. Esta lista tiene que ver con
mi manera de tratar a otros, mi manera de enfrentar diferentes situaciones en cuanto a ganancias, en cuanto a dominio propio, en cuanto a reputación. Y estas cosas generalmente, desafortunadamente, no son las que están hasta adelante cuando uno está considerando con quién trabajar. Entonces, Pablo pone esto y dice a Timoteo, dice, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero yo te lo escribo, dice, para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Entonces, podemos ver claramente que estas instrucciones vienen como una manera de poder describir la organización de la iglesia. Entonces, tenemos ese énfasis sobre carácter. La otra cosa que podemos ver es que como el título es algo ambiguo, y sí había una cuestión de posición oficial, pero como el diácono significa siervo, pues también nosotros podríamos mirar cómo es que en diferentes pasajes, por ejemplo en Gálatas 5:13, dice que debemos de usar nuestra libertad para servirnos los unos a los otros. Y podemos entender de que, la verdad, estas características no son cosas al cual nosotros podemos decir, si yo no estoy con esta posición, no lo necesito. Yo creo que todos deberíamos apuntar a tener estas cualidades, ¿no? A poder mirar estas cualidades para diáconos y asegurarnos de que en cualquier cosa que estamos haciendo, aunque no tengamos el título de diácono, sí estamos cumpliendo con las calificaciones de diácono. Entonces, independiente de si tengo el título o no, yo tengo aquí una lista de calificaciones para diácono y podemos ir mirándolo y ver si hay algunas cosas que a mí me hace falta y poder trabajar en esas cosas. Y como dice, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, siendo diácono o no dentro de la iglesia, esto es algo que yo quiero. Y creo que una de las formas de poder alcanzar eso, esa posición en el cuerpo de Cristo, es siendo digno de esta posición de diácono. Entonces hay un énfasis sobre carácter. Podemos mirar esta lista y aunque tengamos esta responsabilidad o no, podemos aspirar a calificar por esta posición. Y creo que lo que podemos mirar al final, hay una parte de un himno aquí donde dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y creo que lo que podemos ver en este himno es de que ya se estaba organizando en la iglesia una cierta forma de hablar acerca de Jesucristo, manifestado en carne, vindicando en espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y ya había un momento en la historia, un parteaguas, al cual apuntaban estos primeros creyentes y decían, esto es la razón por la cual hacemos lo que hacemos. Muchas veces en la iglesia vamos haciendo las cosas porque sí. Tengo que poner las letras de esta forma, tengo que poner el café de esta manera, tengo que ir recibiendo a la gente de esta forma y la limpieza va de esta manera. Y nos olvidamos que hay un porqué. Y Pablo, cuando habla acerca de las calificaciones de obispo y de diácono, termina este capítulo diciendo, oye, apuntemos a ese momento en el cual Cristo vino, murió, resucitó y fue recibido en gloria. Porque eso es lo que nos sostiene. Eso nos da el porqué. Y también habla acerca de esa mirada hacia adelante, ¿no? Donde dice, los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces podemos ver aquí que hay una mirada hacia adelante, una esperanza. Entonces yo sirvo no solamente porque es lo que tengo que hacer debido a esta posición o a este título de diácono, sino que también yo sirvo porque esa es la esperanza que yo tengo en Cristo Jesús, porque como parte del cuerpo yo sirvo a los demás, porque juntos vamos creciendo y madurando para llegar a ese momento cuando vamos a estar en su presencia. Entonces, al ver este pasaje, al mirar las instrucciones que dejó Pablo al joven Timoteo acerca de obispos, acerca de diáconos, fijémonos el por qué. Vamos mirando hacia atrás a un momento en la historia donde Jesús vivió, murió, resucitó y ascendió. Y eso es el parteaguas de la historia y da el propósito para todo lo que venga después. Y no solamente se queda ahí, sino que también vamos mirando hacia adelante a ese momento cuando Él regresará. Y esa mirada de esperanza es lo que nos alienta.
y nos da propósito. Entonces, al momento de pensar en cómo servir a la iglesia, vayamos pensando, ¿cumplo con estas cualificaciones? Estas son cosas al cual, si en algún momento me llegaran a considerar como diácono, podría decir, ya tengo todo lo que necesito para cumplir este rol, independiente de las particularidades de la posición. Cumplo con el carácter. Tengo el carácter necesario para poder hacer esto. Y si no, ¿cuáles son estas áreas donde yo tengo que trabajar? Así que algo para pensar hoy mientras hagas tu hora silenciosa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.